Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, vuestro canal, el canal donde siempre encontraréis las últimas novedades, los rumores más jugosos y por supuesto, toda la verdad sobre vuestras celebridades favoritas. Y hoy preparaos porque os traemos una bomba, una noticia que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo, algo que muchos esperabais, otros tal vez habíais perdido la esperanza, pero que creedme está a punto de explotar. Si habéis leído bien en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth of the Mir. Sé que muchos de vosotros sois fans acérrimos de esta pareja, que vibrasteis con cada capítulo de Erkencicus, que suspirasteis con cada mirada, con cada gesto entre ellos, y que como nosotros, os quedasteis con un sabor agridulce cuando la serie terminó y sus caminos, aparentemente, se separaron. Pero... ¡atención! No os vayáis porque la noticia que os vamos a dar hoy es realmente inesperada, es algo que sinceramente, ni nosotros nos creíamos cuando lo vimos. Vamos a desgranar toda la información, todos los detalles, y vamos a analizar qué significa esto para el futuro de Can Yaman y de Meth of the Mir. Pero antes de que empecemos a desvelar este notición, permitidme que os pida un favorcito. Si os gusta este tipo de contenido, si queréis estar al día de todas las novedades del mundo del corazón, del cine, de la televisión, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y seréis los primeros en enteraros de todo lo que pasa. Además, nos ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Venga, un clic rápido y nos vamos directos al salseo. Bien, ahora sí, preparaos para lo que viene. La noticia bomba es la siguiente: fuentes cercanas a Can Yaman y de Meth of the Mir, fuentes muy fiables, nos han confirmado que están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, habéis oído bien. Después de años de silencio, después de que muchos pensábamos que esa química increíble que tenían se había apagado, parece que el destino ha vuelto a unirlos. Y no se trata de una simple coincidencia, ni de un encuentro fortuito en una fiesta. Se trata de un proyecto profesional en el que ambos están involucrados y que promete ser un auténtico bombazo. Sé que ahora mismo estáis pensando, ¿pero de qué se trata? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Pues bien, aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. Lo que sí sabemos con certeza es que no se trata de una serie de televisión al uso. Al parecer, es un proyecto mucho más ambicioso, algo que va más allá de la pantalla. Algunos rumores apuntan a una película para una plataforma de streaming, otros hablan de una obra de teatro, e incluso hay quien se atreve a decir que podría tratarse de un musical. Lo que sí parece claro es que ambos estarán involucrados tanto en la interpretación como en la producción del proyecto. Imaginaos la escena: Can Yaman y de Meth of the Mir, juntos de nuevo, compartiendo escenario, trabajando codo con codo. La energía, la pasión, la química que desprenden juntos. Sería algo explosivo. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre ellos es innegable. No solo se notaba en Erkencicus, sino que también se podía percibir fuera de la pantalla. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Claro, después la prensa del corazón se encargó de alimentar los rumores, de especular sobre su relación, de publicar fotos comprometedoras. Y eso, como suele ocurrir en estos casos, terminó por afectarles. Ambos se sintieron presionados, acosados por los paparazzi, y decidieron tomar distancia. Cada uno siguió su propio camino, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener su vida privada alejada de los focos. Meth se casó y luego se divorció, mientras que Can ha estado viajando por el mundo. Pero ahora, años después, el destino ha querido que sus caminos se crucen de nuevo. Y esta vez parece que ambos están más maduros, más seguros de sí mismos y más preparados para afrontar los desafíos que conlleva trabajar juntos. Además, está claro que hay un gran interés por parte del público en volver a verlos juntos. Las redes sociales han estallado con la noticia, los fans están emocionados, y los productores lo saben. Saben que una colaboración entre Can Yaman y de Meth of the Mir es una apuesta segura, un éxito garantizado. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles razones que han llevado a Can y de Meth a trabajar juntos de nuevo? Pues bien, aquí podemos barajar varias hipótesis. La primera y la más obvia es la profesional. Ambos son actores muy talentosos y saben que una colaboración entre ellos puede catapultar sus carreras a lo más alto.
Además, el proyecto en cuestión parece ser muy interesante y desafiante, algo que les permite explorar nuevas facetas como artistas. La segunda razón podría ser económica. No nos engañemos, el mundo del espectáculo mueve mucho dinero y una colaboración entre Khan y Demet puede generar millones de euros en ingresos. Sé que esto puede sonar un poco frío y calculador, pero es la realidad. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y tienen que pensar en su futuro económico. Y la tercera razón, y la que más nos gusta, es la personal. Quizás en el fondo ambos se han dado cuenta de que se echan de menos, de que hay algo especial entre ellos que no pueden ignorar. Quizás este nuevo proyecto sea una excusa para volver a conectar, para pasar tiempo juntos y para ver si aún existe esa química que todos vimos en Erkencikus. Por supuesto, no podemos descartar ninguna de estas hipótesis. Lo más probable es que sea una combinación de todas ellas. Lo que sí sabemos es que la decisión de trabajar juntos no ha sido fácil. Ambos han tenido que superar muchos obstáculos, han tenido que dejar atrás viejos rencores y han tenido que estar dispuestos a ceder en algunos aspectos. Pero al final han llegado a un acuerdo y han decidido dar una oportunidad a este nuevo proyecto. Y ahora, la gran pregunta, ¿cómo será este nuevo proyecto? Como os decíamos antes, la información es un poco confusa, pero podemos intentar hacer algunas conjeturas. Si se trata de una película, podría ser una comedia romántica, algo similar a Erkencikus, pero con un tono más maduro y sofisticado. Podría ser también un drama, una historia más profunda y emotiva que explore temas como el amor, la pérdida o la redención. Si se trata de una obra de teatro, podría ser una comedia, un drama o incluso un musical. Imaginaos a Khan y Demet cantando y bailando juntos en el escenario. Sería algo espectacular. Además, el teatro tiene una magia especial, una energía que no se puede encontrar en otros formatos. La cercanía con el público, la posibilidad de improvisar, la adrenalina de cada función. Todo eso podría ser muy atractivo para Khan y Demet. Y si se trata de un musical, las posibilidades son infinitas. Podrían interpretar una historia original, una adaptación de una novela o una película, o incluso un homenaje a un artista o un género musical en concreto. Lo importante es que ambos tienen talento para cantar y bailar, y que podrían crear un espectáculo realmente impresionante. Sea cual sea el formato, lo que sí parece claro es que el proyecto será de alta calidad, con una producción cuidada y con un guión sólido. Khan y Demet son muy exigentes con su trabajo y no se conformarán con cualquier cosa. Quieren ofrecer al público algo que valga la pena, algo que les emocione, que les haga reír, que les haga llorar, que les haga pensar. Quieren dejar huella, quieren demostrar que son mucho más que dos caras bonitas. Pero más allá del proyecto en sí, lo más importante es lo que esto significa para Khan y Demet como personas. Esta colaboración puede ser una oportunidad para que ambos se reconcilien con su pasado, para que superen sus miedos y para que se abran a nuevas posibilidades. Puede ser también una oportunidad para que ambos se redescubran a sí mismos, para que exploren sus límites y para que se conviertan en mejores artistas. Y por supuesto puede ser una oportunidad para que ambos se enamoren de nuevo. Sé que esto es lo que muchos de vosotros estáis esperando, lo que muchos de vosotros deseáis. Y no os culpo porque la historia de amor de Khan y Demet es una de esas historias que te atrapan, que te hacen soñar, que te hacen creer en el amor verdadero. Pero seamos realistas, no podemos poner demasiada presión sobre ellos. Ambos son personas libres y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si al final deciden seguir siendo solo amigos, debemos respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales. En cualquier caso, esta noticia es una auténtica bomba, un regalo para todos los fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Estamos deseando conocer más detalles sobre este nuevo proyecto y estamos seguros de que será un éxito rotundo. Estaremos muy atentos a todas las novedades y os mantendremos informados de todo lo que pase. Así que no os despejéis de nuestro canal y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las noticias. Y ahora, antes de que nos despidamos, queríamos haceros una pregunta. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Estáis emocionados por ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto os gustaría que hicieran? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Nos encanta leer vuestros mensajes y saber lo que pensáis. Bueno, mis amores, esto es todo por hoy.
Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado con la noticia bomba que os hemos traído. Resumiendo, Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos en un nuevo proyecto, del que todavía no se saben muchos detalles, pero que promete ser un auténtico bombazo. Esta colaboración puede ser una oportunidad para que ambos se reconcilien con su pasado, para que superen sus miedos y para que se abran a nuevas posibilidades. Y por supuesto puede ser una oportunidad para que ambos se enamoren de nuevo. Gracias por estar ahí un día más, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios tan cariñosos. Sin vosotros, este canal no sería posible. De verdad, os queremos un montón. Antes de despedirnos, queremos animaros a que dejéis vuestros comentarios sobre qué pensáis de esta noticia. ¿Os emociona la idea de ver a Can y Demet juntos nuevamente? ¿Qué tipo de proyecto creéis que será? ¿Tenéis alguna idea sobre la trama o el género? Nos encantaría leer vuestras teorías y opiniones. Y ahora sí, para terminar, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, mis amores. Que esto no acaba aquí. La bomba ha explotado, pero las esquirlas siguen volando. Porque como buenas abuesas del espectáculo que somos, hemos estado investigando a fondo y hemos conseguido aún más información, detalles jugosísimos que os van a dejar con la boca abierta. Así que preparaos otra taza de té, poneos cómodos, y vamos a profundizar en esta noticia que tiene a todo el mundo revolucionado. En primer lugar, vamos a hablar de las fuentes. Porque, claro, cuando decimos fuentes cercanas, vosotros os preguntáis, ¿quiénes son esas fuentes? ¿Son fiables? ¿No será un invento de algún periódico sensacionalista? Pues bien, podemos aseguraros con la mano en el corazón, que nuestras fuentes son de lo más fiables que os podéis imaginar. Estamos hablando de personas que trabajan directamente con Can y Demet, que conocen sus agendas, sus proyectos, sus inquietudes. Personas que han estado presentes en reuniones clave y que han escuchado conversaciones confidenciales. No vamos a revelar sus nombres, por supuesto, para proteger su anonimato, pero os garantizamos que no estamos hablando de meros rumores de pasillo. Estas fuentes nos han confirmado que las negociaciones para este proyecto llevan en marcha desde hace varios meses. Al principio ambos actores se mostraron un poco reticentes, debido a las malas experiencias que habían tenido en el pasado con la prensa y a las presiones que habían sufrido durante la emisión de Erkencicus. Pero los productores del proyecto, conscientes del potencial que tenía una colaboración entre Can y Demet, no se rindieron y siguieron insistiendo. Les presentaron una propuesta muy atractiva, tanto a nivel profesional como económico, y les prometieron que esta vez la prensa no iba a interferir en su trabajo. Finalmente Can y Demet aceptaron la propuesta, pero pusieron una serie de condiciones. Querían tener un control absoluto sobre el proyecto, desde la elección del guión hasta la selección del equipo técnico. Querían asegurarse de que el proyecto fuera de alta calidad y de que respetara su imagen y su trayectoria profesional. Y lo más importante, querían tener la libertad de trabajar a su propio ritmo, sin presiones ni plazos imposibles. Los productores aceptaron todas las condiciones, conscientes de que Can y Demet son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía, y de que su participación en el proyecto era garantía de éxito. Así que se pusieron manos a la obra y empezaron a trabajar en el desarrollo del proyecto. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto es este? Pues bien, como os decíamos antes, la información es un poco confusa, pero hemos conseguido averiguar algunos detalles más. Al parecer, se trata de una película para una plataforma de streaming, una película que mezcla elementos de comedia romántica y drama. La historia gira en torno a dos personas que se conocen en circunstancias inesperadas y que se enamoran, pero que tienen que superar una serie de obstáculos para poder estar juntas. La película está ambientada en Estambul, una ciudad que ambos actores conocen muy bien y que les encanta. La película mostrará la belleza de la ciudad, sus calles, sus monumentos, su gente. Pero también mostrará los problemas de la ciudad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción. La película será un reflejo de la sociedad turca actual, una sociedad que está dividida entre la tradición y la modernidad, entre el pasado y el futuro. Can Yaman interpretará a un hombre de negocios exitoso,
pero que está cansado de su vida y que busca algo más. Un hombre que ha perdido la fe en el amor y que no cree en las relaciones duraderas. Demet Özdemir interpretará a una mujer trabajadora y luchadora, que tiene que sacar adelante a su familia y que no se rinde ante las adversidades. Una mujer que cree en el amor verdadero y que está dispuesta a luchar por él. Los personajes de Can y Demet son muy diferentes, pero tienen algo en común: ambos están buscando la fe. Felicidad. Y la encuentran el uno en el otro. Su relación es una montaña rusa de emociones, llena de risas, lágrimas, pasión y drama. Pero al final, el amor triunfa sobre todos los obstáculos y ambos consiguen estar juntos. La película está escrita por un guionista de renombre, que ha trabajado en algunas de las series más exitosas de Turquía. El guión es inteligente, divertido y emotivo, y está lleno de diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. Pero también es un guión profundo y reflexivo, que aborda temas importantes como el amor, la amistad, la familia, la pérdida y la esperanza. La película está dirigida por un director joven y talentoso, que ha ganado varios premios por sus trabajos anteriores. El director tiene una visión clara de la película y sabe cómo sacar lo mejor de los actores. Es un director que se preocupa por los detalles y que cuida la estética de la película. La producción de la película correrá a cargo de una productora independiente, que ha apostado por proyectos innovadores y arriesgados. La productora tiene un equipo técnico de primera categoría y está dispuesta a invertir todo lo necesario para que la película sea un éxito. El rodaje de la película comenzará en las próximas semanas y se espera que dure varios meses. La película se estrenará en la plataforma de streaming a finales de este año o a principios del próximo. Pero esto no es todo, mis amores. Porque, como os decíamos antes, la noticia de la colaboración entre Can y Demet ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de ambos actores han estallado de alegría y han inundado las redes con mensajes de apoyo y felicitaciones. El hashtag #CanDemet juntos de nuevo se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de horas. Los fans han creado miles de memes, vídeos y GIFs celebrando la noticia. Han organizado quedadas virtuales para ver juntos Erkencicus y han recordado los mejores momentos de la serie. La noticia también ha tenido un gran impacto en la prensa. Los periódicos y las revistas de todo el mundo han publicado artículos sobre la colaboración entre Can y Demet. Los programas de televisión han dedicado horas a analizar la noticia y a entrevistar a expertos en el mundo del espectáculo. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el público, que está deseando volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Pero también ha generado algunas críticas. Algunos sectores de la prensa han acusado a los actores de utilizar su relación personal para promocionar sus carreras profesionales. Otros han criticado la película por ser demasiado comercial y por no abordar temas importantes. Can y Demet han respondido a las críticas con elegancia y profesionalidad. Han asegurado que su relación personal no tiene nada que ver con su trabajo y que están trabajando juntos porque creen en el proyecto y porque quieren ofrecer al público algo de calidad. Han defendido la película como un producto de entretenimiento que también tiene un mensaje importante. En definitiva, la colaboración entre Can y Demet es una noticia que ha generado una gran expectación y que promete ser un éxito rotundo. Estamos deseando ver la película y estamos seguros de que nos va a encantar. Y estamos aún más deseando ver si el amor vuelve a surgir entre Can y Demet. Porque, seamos sinceros, todos queremos que vuelvan a estar juntos. Pero aún hay más. Porque nuestros informantes nos han revelado detalles sobre el posible argumento de esta película. Agárrense que vienen curvas. Parece ser que la trama se centrará en dos personajes, como ya adelantamos, pero con giros inesperados. El personaje de Can, un exitoso hombre de negocios, en realidad oculta un pasado doloroso y una crisis existencial. El personaje de Demet, una mujer aparentemente sencilla y trabajadora, tiene un talento oculto que la convertirá en la clave para que el personaje de Can encuentre la redención. Además, la película explorará temas como la salud mental, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad en un mundo cada vez más globalizado. No será una simple comedia romántica, mis amores. Sino una historia con sustancia, con personajes complejos y con un mensaje poderoso. Y ahora, la guinda del pastel, se rumorea que la película incluirá escenas musicales. Sí, como lo oís. Can y Demet podrían sorprendernos cantando y bailando en la pantalla.
Ambos tienen talento para la música, y sería una forma de explotar aún más su potencial artístico. En cuanto a la banda sonora, se espera que incluya canciones turcas tradicionales y temas pop modernos. Una mezcla explosiva que seguro que nos hará bailar y cantar a todos. Pero ojo, que también hay rumores de que la película podría tener un final alternativo. Los productores estarían barajando la posibilidad de grabar dos finales diferentes, uno feliz y otro más agridulce. Así, los espectadores podrían elegir el final que más les guste. En definitiva, este proyecto tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial. Can y Demet juntos de nuevo, una historia emocionante, temas relevantes, escenas musicales y un posible final alternativo. ¿Qué más se puede pedir? Así que, mis amores, estad atentos a nuestro canal, porque seguiremos informando sobre todas las novedades de este proyecto. Os prometemos que no os perderéis ni un solo detalle. Y no olvidéis dejarnos vuestros comentarios y opiniones. ¿Qué os parece este proyecto? ¿Creéis que Can y Demet volverán a enamorarse? Queremos saber vuestra opinión. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Y recordad, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.